En esta sesión hablaremos de la historia del arte de Egipto. La comprenderemos entre el año 3000 a.C. y el 30 a.C. Y la podemos entender de la siguiente manera. El Imperio Antiguo lo podemos enmarcar entre el año 3000 a.C. y el 2200. El Imperio Medio entre el 2200 y el 1700. El Imperio Nuevo entre el 1700 a.C. y el 1000 a.C. El periodo tardío entre el 1000 y el 300 a.C. Y la ocupación grecorromana entre el 300 y el año 30 a.C. Todas estas fechas pueden variar según la fuente bibliográfica que ustedes consulten, pero son más o menos las fechas en las que podemos entender los grandes periodos de la historia del arte de Egipto. Encontramos pues uno de los murales de uno de los complejos funerarios más importantes de la ciudad de Tebas. Podemos ver cómo las representaciones de animales, de figuras geométricas y otros tantos símbolos que podemos ver aquí en las paredes, las llamamos jeroglíficos, y no son otra cosa que las narraciones, no solo de los pueblos de la época, sino de las hazañas y vida del faraón. Recordemos que el faraón era la representación del dios, o de los distintos dioses, sobre la tierra, de tal suerte que todo el arte giró en torno a los faraones de turno. Podemos ver acá la representación del dios Anubis. Él era quien conducía a los muertos desde la tierra hacia la muerte, ¿verdad? Y vemos cómo tenía cabeza de chacal y cuerpo humano. Es muy importante ver que en muchas representaciones de los distintos dioses ocurría esto, una parte animal y una parte humana. Vemos pues que el canon de la figura humana en Egipto se usó durante muchos siglos de la siguiente manera. El torso y los hombros de frente, así como la cadera, los brazos y las piernas de lado, así como la cabeza, y los ojos de frente, o el ojo que se alcanzaba a ver de frente. Era una representación esquemática, es decir, era una regla que se siguió durante mucho tiempo para sistematizar la mirada y la representación de la figura humana en Egipto. Funcionó durante todas las dinastías, efectivamente. Estamos ante una mastaba. Una mastaba es una tumba realmente subterránea. Son sencillamente un par de cámaras o una sola cámara en donde reposaba el cuerpo del faraón. Y en la otra podía reposar si bien sus pertenencias o sus armas, su ajuar, tanto como los restos de su esposa o ciertos familiares. Y vemos que esta construcción simplemente la finalizaba y estaba en la superficie de la tumba. Podemos ver una de las pirámides más antiguas, si no la más antigua del mundo. Se trata de la pirámide de Zoser, del faraón Zoser. Está ubicada en Saqqara. La ubicamos aproximadamente hacia el 2650 a.C., año en el que inicia su construcción, y la llamamos la pirámide escalonada de Zoser. Esto evidentemente por los escalones que muestra, pero si nos detenemos a pensar un poco, no es otra cosa que una mastaba encima de otra mastaba. Fíjense ustedes cómo empezó a configurarse la idea de la pirámide. Una mastaba encima de otra, que finalmente constituía lo mismo. Una tumba que seguramente subterráneamente albergaba los restos del faraón. Vemos el templo de la reina Hatshepsut. No se asusten con estos nombres, Hatshepsut. Simplemente es cuestión de familiarizarse con ellos. Este templo inicia su construcción hacia el año 1483 a.C. Tarda más de 20 años en construirse. Y es muy importante ver cómo dentro de la montaña fue construyéndose y fue esculpiéndose. Fíjense, esta foto es bastante alejada del templo. Es un templo sencillamente enorme y hermoso, lleno de columnas y un gran pasillo central por el cual se accede. Pero quería que notaran que está dentro de un gran acantilado, dentro de una gran cantera, y fue simplemente construyéndose, esculpiéndose, labrándose dentro de la piedra, como muchos otros templos de muchas necrópolis, es decir, de muchas ciudades dedicadas a los templos funerarios y sencillamente a los muertos. Estamos sin duda ante las pirámides más famosas del mundo. Se trata de las pirámides de Giza. Es una localidad muy cercana al Cairo, en Egipto. Fíjense ustedes cómo al fondo se alcanza a ver ciertamente un poco de la ciudad. Estamos ante la pirámide de Keops, Kefren y Miserinos. Podemos ubicar la construcción de la pirámide de Keops hacia el año 2570 a.C., la de Kefren hacia el 2540 a.C. y la de Miserinos hacia el 2510, por supuesto, antes de Cristo. Si notamos en no solo esta fotografía, sino en muchas que seguramente ustedes han visto, la pirámide de Kefren aparentemente es la más alta, la de Miserinos es la más pequeña y la de Keops la del medio. Bien, no es así. Realmente la que es la más alta es la de Keops. Lo que ocurre es que visualmente se ve más alta la de Kefren porque fue construida sobre un terreno ciertamente más alto. Es por eso que se logra ver más alta, pero realmente la más alta seguramente de todo Egipto es la de Keops, que sigue la de Kefren, y la de Miserinos es un poco más chica que las otras dos. Estamos ante el templo de Ramsés II.
es uno de los templos más maravillosos jamás construidos. Este templo de Ramsés II empieza su construcción hacia el año 1284 a.C. Tarda también unos 20 años en ser construido. Y podemos observar acá la escala humana y cómo estas grandísimas estatuas fueron esculpidas directamente sobre la piedra con una magistralidad increíble e incomparable. Como podemos ver, se guarda todavía el hieratismo. Es una palabra aparentemente compleja, pero que habla de esa estaticidad de las distintas esculturas a través de las distintas épocas del arte egipcio. Por supuesto, todos los tocados faraónicos, la barbilla y todos los demás elementos que constituían la representación de los faraones en el antiguo Egipto. Para finalizar, tenemos aquí a Akenatón y a su mujer Nefertiti sosteniendo a dos de sus hijos, fíjense ustedes, con una serie de escritos jeroglíficos y las representaciones faraónicas como es debido, en este bajo relieve hermosísimo que cuenta a las claras que todo el desarrollo del arte egipcio no solo se dio en arquitectura, en pintura, sino también en bajorrelieves y en una cantidad de expresiones visuales que por fortuna encontramos hoy en día en distintos museos. Lamentablemente no solo en el del Cairo, sino que también en el British Museum en Inglaterra, ya que fue saqueado la mayor parte del arte egipcio por los ingleses. Así que amigos, los invito a que nos sigan acompañando en este recorrido por la historia del arte universal.